Muchachos, buenos días. Gracias, profe. Bueno, ya me llegó la simulación y enseguida vamos a continuar, dentro de un momentico vamos a continuar con el ejercicio del péndulo, de encontrar la ecuación diferencial del movimiento del péndulo con un resorte. Antes de continuar con ese ejercicio, vamos a aclarar unas cosas sobre la metodología de la clase que de pronto no están muy claras. Ok, observemos acá en la pantalla. Voy a entrar a la plataforma. Entonces digamos, les actualicé la plataforma, ya tiene todos los contenidos, ¿cierto? Semana por semana. Hay algunos contenidos que aún quiero corregir, pero quiero que nos fijemos en esto. La estrategia de la evaluación, que yo les había dicho que estaba por definirla. Entonces un 35% va a ser de seguimiento. ¿De acuerdo? Me parece que es algo que corresponde al esfuerzo que han hecho ustedes en estas 2 semanas. Un 25% de una exposición de un proyecto. Entonces ese proyecto lo van a ir pensando. Tiene que ver con antenas o con animaciones o con simulaciones. Un 20% de un examen parcial y un 20% de un examen final. Cuando decimos examen final es una recopilación de todo el curso, ¿cierto? Ese examen final va a estar más enfocado como al concepto y a cosas generales que ustedes deben saber de aquí para adelante en la carrera. ¿Qué les parece esa evaluación? Listo, entonces el seguimiento es todo lo que hemos estado haciendo por Virtual Meeting y lo que vamos a seguir haciendo sobre las simulaciones, los ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien. Y las estrategias de la asesoría, pues para darle vida pues a las directrices de la coordinación o de la dirección del programa de EUDI Arroba, va a ser, tenemos 5 horas a la semana, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que me pagan a mí, entonces vamos a responder por esas 5 horas. Entonces, las 2 horas de los sábados se van a dividir de la siguiente forma para que sepamos. 20 minutos de evaluación, que sea quizzes o seguimientos. Entonces, en este momento estamos haciendo el seguimiento de la tarea que les había dejado hace ya 8 días. Y pues porque hoy no les había anunciado el quiz. Va a ser 20 minutos de cálculos propuestos por el autor, o sea, por el tutor. Entonces vamos a hacer algo de teoría y ustedes calculan. 40 minutos de teoría para ir avanzando en el tema y 20 minutos en ejemplos y soluciones de dudas. Entonces los ejemplos los hacemos entre los tres.
La teoría, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que usted debería haber estudiado para la clase, para el día de la clase. Por ejemplo, para hoy, claro que como esto no estaba muy claro, entonces vamos a hacerlo suave. Para hoy eran ondas longitudinales en una barra, media del módulo de Young, ondas transversales, ondas, aquí no es ondas en un fluido, sino ondas de sonido y ondas sísmicas. Entonces, para dentro de 8 días será el tercer tema. Ondas transversales, polarización circular, propagación de energía, potencia, tan. Yo les voy a completar este tema con las páginas del libro que les monté en Dropbox y algunas páginas de un libro que vamos a ver que se llama Alonso y Finn. No sé si lo han visto por ahí. Un libro que se llama Física de Alonso. Alonso y Finn. No lo conocen. Bueno, ese libro es muy bueno, pero tiene mala fama por ser muy difícil. Entonces, esa es la metodología de la tutoría. Los lunes tendremos las 2 horas en Skype o en Virtual Meeting. Ya ustedes conocen la metodología, nos conectamos, comenzamos a trabajar y si tienen dudas yo se las voy solucionando, ¿cierto? Pues no es una clase. Y los jueves, otra hora, lo propuse en live stream, a ver si le damos vida a lo de live stream, pero entonces ustedes deben tener un equipo con micrófono para que la cosa sea un poquito más fluida. ¿De acuerdo? ¿Cómo les parece? Sí, profe. Listo. Entonces continuemos con el cálculo que estábamos haciendo. Entonces, ya quedaría así, ¿cierto? La componente de la tensión, el Y. O sea que la tensión también tendría una componente en X. Sí. La tensión tiene una componente en X. Bueno, entonces aquí se puede, se podría despejar esta ecuación, pues. Y bueno, espérate, hay otro asunto. Entonces, la componente en X, según el dibujo que tú tienes, es muy bien, con un seno listo, con un coseno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué la segunda ecuación es igual a 0? Porque Lo que pasa es que ¿sabes cuál es el error que estás cometiendo en el dibujo? sí. Es que estás poniendo el arco muy pequeñito. Hace un arco grande. O sea, dibuja un arco grande y te vas a dar cuenta que hay fuerzas en X y en Y. No, pero, a ver, más arqueado. Porque es que ahí está grande, pero parece una línea recta. Eso, listo. Bien.
Y dibuja el eje de coordenadas X y Y. Vaya así. Ajá, bien. Ah, bueno, pero entonces ahí estás poniendo el eje de coordenadas en, en la bola. Sí. O lo pongo aquí en el. Sí, porque es que mira que si pones el eje de coordenadas sobre la bola, ese eje de coordenadas no va a ser un sistema de referencia inercial, porque la bola está acelerada. Es, Bien, entonces por aquí estaría pues, cierto. Ahí sería la tensión. entonces el peso se descompone en Fuerzas en X y fuerzas en Y, muy bien. ¿Sí sabe, profe? Sí. Listo, entonces de acuerdo a ese dibujo, exactamente, listo, listo. Bien, ahora pinta el dibujo, pinta en el dibujo de la bola donde descompusiste la tensión el ángulo teta. ¿Cuál es el ángulo teta? Sí. Listo. A ver, a ver, dame un segundo. Que es que no lo veo así tan fácil. Cierto, listo. Listo. Entonces observa una cosa. Arriba en la ecuación va a quedar sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en X tenés T en X y el peso en X. Ajá. Mg por seno y T seno y la constante por teta. Bueno, por eso que tenés después de la constante es una que, una H o una N. H, esa es la altura del resorte. La altura del resorte. Y eso pues para definir el arco del resorte, no. Porque el resorte está como por aquí. Entonces el arco es más pequeño. Listo. ¿Y entonces qué está haciendo ese teta ahí? ¿Cuál es este? A ver, para definir el arco del resorte, pinta el resorte ahí, yo veo en dónde está. El resorte estará aquí. Suponiendo que esta es la posición inicial
el equilibrio. Entonces él vendría aquí. Ajá. O sea que H es la distancia desde donde está el resorte hasta el vértice. Desde aquí hasta aquí, sí. Este es H. R teta. Listo, muy bien. Ok. Y en Y tendrías T coseno de teta. Ah, pero aquí. Ah, no, sí se restan. Sí, se restan T coseno de teta. Listo, pero entonces en la primera ecuación tenés la sumatoria de fuerzas y eso es igual a masa por aceleración. Sí. Pero la aceleración en Y, ¿sí o qué? Que no es la aceleración angular. A ver qué dice Carlos, que lo veo tan calladito. Respecto a masa, la aceleración en la primera ecuación que son la sumatoria de fuerzas en X, debería ser en X no. Exactamente, pero yo ahí veo la aceleración angular. Pero por él. Ajá. Bien. Entonces la otra sería la masa por la aceleración en Y, la segunda ecuación. Pero eso es. Da igual a cero. ¿O no? La aceleración en Y es igual a 0, ¿no? No, Presten... no la aceleración, sino la sumatoria de fuerzas. No. No. Venguera. Ustedes tienen ahí un enredo. Un enredo no. Digamos, escogieron un sistema de referencia no adecuado, miren. Ustedes tienen su péndulo. Ustedes tienen su péndulo. Entonces este péndulo realmente está sobre un arco, ¿sí o no? Sí. Si ustedes escogen este sistema de referencia y X, van a tener algunos problemitas, porque esta masa tiene una aceleración de este ángulo, pues tiene una aceleración angular, y esa aceleración angular tiene dos componentes en este sistema de referencia. ¿Sí ve? O sea, supongamos la aceleración angular, supongamos que usted va a descomponer el vector velocidad acá. Este vector velocidad tiene ¿cuántas componentes en este sistema de referencia? Tiene dos. Cuando usted lo pase para acá, va a tener dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Lo mismo pasa con todos los vectores. En este sistema de referencia, para este dibujo que es en polares, este sistema de referencia es muy malo. Entonces usted le va a tocar hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y como la tiene en el tablero, igual a masa por aceleración en X, y la otra igual a masa por aceleración en Y, resolver la ecuación, y a lo último, para encontrar la aceleración total, usted tiene que hacer esto. ¿Sí o qué? Sí. Entonces este sistema de referencia es muy oscuro porque no deja ver las cosas del problema. O sea, no deja trabajar bien. Hay un sistema de referencia mejor y es el siguiente. Usted tiene aquí el péndulo. Tiene aquí su resorte.
y el péndulo se está moviendo así. Este es su ángulo. Usted lo que necesita es encontrar esta función. Esta función es su incógnita, porque como la longitud del péndulo es una constante, entonces si usted encuentra el ángulo en el que está el péndulo, ya encontró la posición de la partícula. Esto es lo que usted necesita encontrar. Entonces usted se para en un sistema de referencia polares. Sistema de referencia de polares, donde está R y teta. Entonces ya X y Y no van a ser las coordenadas, sino que las coordenadas van a ser el radio y el ángulo. Entonces, si usted aquí suma fuerzas en X y fuerzas en Y, usted aquí suma fuerzas en R y fuerzas en teta. ¿Sí o qué? Listo. Entonces usted con este nuevo sistema de referencia ya puede hacer sumatoria de fuerzas en la dirección de R y en la dirección tangencial. Usted puede pensar que aproximadamente el resorte está haciendo una fuerza en la dirección tangencial, ¿cierto? Usted puede pensar que esta fuerza es aproximadamente la tangente, aunque también se puede hallar. Vamos a decir que está la fuerza del resorte. Entonces hace sumatoria de fuerzas en R y sumatoria de fuerzas en teta. La sumatoria de fuerzas en R son ¿quiénes? La tensión que va hacia adentro, o sea es negativa, y la masa por la aceleración centrífuga, positiva porque va hacia afuera. Y esto sí es igual a cero porque el cuerpo no se mueve así. O sea, como la longitud de la varillita esta es siempre la misma, este cuerpo no se mueve en la dirección radial. ¿Sí me entienden esa parte? Sí, sí. Listo. Aparte de eso, entonces usted hace una descomposición de esta fuerza del resorte en la dirección radial y en la dirección tangencial. Así. Esta es la fuerza del resorte. Esta es la dirección radial. Este ángulo es teta. Entonces usted tiene que encontrar cuánto vale este ángulo, que vale teta. Por lo tanto, este vale teta. Entonces este ángulo bueno, hay una forma más fácil de hacerla, vea. Esta es la dirección radial. Esta es la dirección tangencial, o sea, la dirección del ángulo teta, que es tangencial a la trayectoria. Y usted tiene una fuerza que está empujando la varillita en la dirección de X, ¿cierto? Como esto es un ángulo teta, entonces usted puede relacionar, este es el coseno de este ángulo. Como esto aquí tiene que dar 90 en todo momento, este es el coseno, o es 90 menos teta, pues. Entonces este es el ángulo que forma la fuerza del resorte con la tangente, 90 menos teta, o el coseno de este, pues. Entonces usted ya puede, esta fuerza del resorte usted la puede descomponer. Como usted ya conoce este ángulo, usted ya conoce este ángulo de acá, que es 90 menos teta. Entonces usted descompone la fuerza del resorte, la descompone en una componente radial y en una componente angular. Entonces usted va a tener sumatoria de fuerzas en R. Tiene la tensión, que es negativa,
la aceleración centrífuga, que es positiva, y la fuerza del resorte en la dirección de R, positiva. Y esto sí es igual a cero. Luego, la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial o en la dirección de teta, que son la fuerza del resorte en la dirección tangencial o del ángulo, pues, bueno, y aquí todavía falta contar el peso. O sea que aquí hay que contar el peso. Este es teta. Entonces este es mg coseno más mg coseno de teta. Y esto es cero. Aquí la fuerza del resorte menos menos esta, que es mg seno de teta, es igual a masa por la segunda derivada de teta respecto del tiempo. ¿Cómo la ven? Pero no hay. ¿Cómo? ¿No iría L? ¿Masa por la segunda derivada por L o no? No, porque es que usted ya descompuso, o sea, la aceleración, si es alfa R, ¿cierto? O alfa L. Pues esta es la aceleración lineal. Esta aceleración lineal es cuando usted está trabajando en X y Y, ¿cierto? En una línea. Pero usted acá ya está trabajando en un sistema de coordenadas donde tiene la dirección radial y la dirección tangencial. Entonces esto es masa por la segunda derivada de la coordenada tangencial. ¿Y la coordenada tangencial cuál es? Teta. ¿Sí o qué? Observen que aquí hay dos incógnitas, teta y t. Entonces, usted debe... bueno, claro que esta fuerza del resorte no tiene mucho que ver con... Pues está ligada a t, pero no, usted solo con esta ecuación hace lo que yo le pedí. Debe descomponer esta, la fuerza del resorte en la dirección tangencial, que contiene un coseno de 90 menos teta, que es igual a un seno de teta. Esa fuerza tangencial del resorte tangencial es igual a K a menos K por H teta por un seno de teta. Bueno, seno de 90 menos teta, o sea, un coseno de teta. Esta es la fuerza tangencial. Cuando usted la reemplaza acá, usted observe que a usted le queda una ecuación diferencial grande, muy grande. Entonces, la solución exacta usted la podía hacer si aproxima teta muy pequeño. Si usted aproxima teta muy pequeño, este coseno se le reduce a 1 y este seno se le reduce a teta. Entonces ya le queda una ecuación diferencial sencillita. Y la solución numérica la debe hallar sin hacer esta aproximación, pero entonces eso no lo puede, pues eso no lo hace uno a mano, sino que lo hace el computador.
Entonces, observen la tarea para el lunes. La tarea para el lunes es rehacer todo este cálculo paso por paso, paso a paso, hasta que encuentren bien esta ecuación diferencial sin que le hagan falta signos o ese tipo de cosas. Listo. Sí. Entonces, solo hacer el cálculo. Si les queda muy cerquita para el lunes, lo podríamos hacer el jueves. O sea, yo sé que este cálculo es largo. Y hacerlo con todo el detalle, entendiendo lo de la descomposición de las fuerzas, es largo. Entonces, si para el lunes no está hecho, de todas formas nos reunimos en el virtual meeting el lunes y conversamos de cómo van. ¿De acuerdo? Una duda ahí sobre la fuerza del resorte, ¿es así en línea recta horizontal? Sí, porque si usted supone que el resorte se deforma, la cosa se le complica. O sea, mire, yo aquí tengo el libro. Entonces, observemos el libro. El dibujo, pues, que es un poquito más... La 456, creo. El local, cámara 4. Es este, ¿cierto? Entonces, mira una cosa. Aquí te están diciendo, suponga un ángulo pequeño. Pero entonces, como ustedes, uno de los objetivos del curso es que reemplacemos la parte de laboratorio por programación. Entonces, debemos deducir la ecuación completa sin hacer la aproximación. Y al final hacemos la aproximación. Entonces, mira que este resorte debe ir solo en la dirección de X, porque si usted hace que esto sea grande, o sea, que el ángulo sea grande, y supone que el resorte se deforma, entonces tendrías dos componentes de la fuerza del resorte y además tendrías una deformación del resorte, y eso ya es más difícil de meter en las ecuaciones. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces usted supone que aunque el ángulo sea grande, el resorte solamente actúa en X. Eso es equivalente a suponer que el resorte, que H es pequeño, o sea, que el resorte está muy pegado al vértice. Eso es equivalente a eso. Entonces, usted supone que esto nada más hace fuerza en X, pero como vamos a suponer el ángulo grande, entonces sí hay peso en X y en Y y tensión en X y en Y. De acuerdo. Bueno, ya ahí les di una manito con eso, porque imagino pues que la primera vez que ustedes se enfrentan a encontrar la ecuación diferencial de algo, y en ingenierías todo se hace con ecuaciones diferenciales, todo, absolutamente todo. En la antigüedad, Poincaré, que era uno de los más tesos pues en ecuaciones diferenciales, decía que todos los problemas del universo ya estaban resueltos porque habían aprendido a resolver ecuaciones diferenciales. Con el tiempo los científicos se dieron cuenta de que no era tan sencillo como resolver una ecuación diferencial, porque inclusive
no todas las ecuaciones diferenciales tienen una solución que uno las pueda encontrar. O sea, ellas tienen solución, porque ya demostraron que todas las ecuaciones diferenciales tienen una solución, o sea, ya demostraron la existencia. Lo que pasa es que encontrar la solución de ciertas ecuaciones es muy difícil, tan difícil que no la han encontrado. Muy bien, entonces este resto de clase pues no vamos a hacer ejemplos porque ya pues calculamos un rato. Entonces lo que vamos a hacer es hablar sobre las ondas de sonido. Entonces las ondas de sonido tienen varias propiedades. Primero, son ondas de tipo mecánicas. Son ondas de tipo mecánico. Las ondas de sonido se pueden propagar en cualquier material. Lo que pasa es que el amortiguamiento un segundo que quiero encontrar algo sobre el amortiguamiento acá. Bueno, muy difícil, entonces vamos a buscarlo acá. En esta imagen ya les va a aparecer en pantalla. Por ejemplo, observemos esta imagen. Esta imagen es algo que pudimos haber trabajado en ondas mecánicas, pero yo lo voy a dejar para ondas electromagnéticas, pues porque ustedes son ingenieros en telecomunicación, entonces lo vamos a ver al final en ondas electromagnéticas. Entonces acá, observe que usted tiene una onda. Esta es la función de onda de cierta onda, pues de cierta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una onda que ande dentro de una fibra óptica que no sea de muy buena calidad, o que ande en una fibra de cobre, ¿cierto? En un alambre de cobre. Entonces ustedes saben que las fibras de cobre las reemplazaron por las fibras ópticas porque la energía se perdía, ¿cierto? En cada pedazo, en cada, digamos, esquina donde tenía que voltear el cobre, parte de la energía de la onda se perdía y entonces la señal no llegaba muy nítida, muy completa. La información se desviaba. Entonces, esta puede ser la solución a una onda eléctrica que está propagándose dentro de una fibra. También puede ser la solución a un oscilador que se está propagando en el aire. O sea, el péndulo que ustedes tienen en el ejercicio, usted lo empuja y si usted considera que no hay aire, él se va a mover por siempre, pues en las ecuaciones. Pero si usted considera que en realidad hay aire, él va a empezar a mermar su amplitud. Y lo que va a suceder es que la solución va a tener este comportamiento. Conforme el tiempo crece, la amplitud de la onda va a decrecer, hasta que llega un momento en que es imperceptible. Esto se llaman oscilaciones amortiguadas. Entonces el sonido se puede propagar prácticamente en cualquier medio. Lo que sucede es que en unos medios el factor B de amortiguación o de amortiguamiento es muy grande. Por ejemplo, una onda de sonido en una lámina de acero tiene un coeficiente de amortiguación casi infinito, o sea, no pasa. Con base en eso, entonces vamos a comenzar a ver, por ejemplo, de qué factores depende la velocidad del sonido, la velocidad de la onda de sonido en un medio. ¿Ustedes de qué factores esperan que dependa?
El medio en el que está. De la densidad del medio. ¿De la densidad de qué más? Bueno, no sé si ahí se ve muy bien. Es una ecuación en rosado. ¿Logran ver esta ecuación? ¿Se ve nítida o no? No. Pero eso es muy chiquito. Sí, es que se ve muy poco nítida. Eso por el pie. Listo. No importa, de todas formas les voy a ir explicando y aquí aprovechamos algunas grafiquitas importantes. Listo. Entonces, la velocidad del sonido depende básicamente de tres factores: del módulo de Young y de la densidad y de la temperatura. Lo que pasa es que la densidad y la temperatura están ligadas pues por una ecuación de estado. Entonces la velocidad termina dependiendo o del módulo de elasticidad del medio o de la temperatura, o del módulo de elasticidad y de la densidad. Por lo tanto, si usted conoce la densidad del medio y conoce el módulo de Young del medio, usted puede encontrar la velocidad de una onda sonora con la ecuación velocidad igual a raíz del módulo de Young sobre la densidad. El módulo de Young es una cantidad muy importante. Ese módulo le habla a uno de cuánto esfuerzo por unidad de área se le puede hacer al medio. Entonces, si usted tiene un medio, como por ejemplo una cuerda, en la cual usted le puede hacer pues bastante esfuerzo por unidad de área, usted tiene una buena velocidad. Eso explica por qué, por ejemplo, usted conectando dos vasitos con nylon, usted puede comunicar ondas sonoras. Pero si usted tiene, por ejemplo, un medio que está muy disperso, un gas muy disperso, o sea, usted intenta hablar en un lugar donde casi no hayan átomos, usted puede hacer muy poco esfuerzo sobre el medio por unidad de área. O sea que la velocidad va a ser baja, ¿cierto? El sonido se va a demorar para llegar. La otra ecuación importante o el otro concepto es que a través de la densidad la velocidad puede llegar a depender del módulo de la temperatura. Entonces aquí hay una ecuacioncita sencilla, y es que la velocidad del sonido es igual a una velocidad inicial. Pues aquí le dan un valor especial, pero realmente se debe poner V igual a V inicial miren esto. La velocidad del sonido es igual a V inicial más la raíz de 1 más T en grados centígrados sobre 273 grados centígrados. Más no, esto aquí es un por. Esto aquí es un por. Donde la velocidad sub cero es la velocidad del sonido en alguna temperatura especial. Normalmente es la velocidad del sonido a 0 grados centígrados. Y esto es la velocidad para el aire. La velocidad del sonido a 0 grados centígrados en el aire es de 331 metros por segundo. Les dejo como tarea demostrar que a temperatura ambiente, más o menos unos 22 grados centígrados, a temperatura ambiente, la velocidad del sonido es lo que nosotros conocemos, que es aproximadamente 340 o 344. Listo.
Hagan el calculito en su casa, tranquilos, y me lo mandan al correo. Muy bien. Lo otro es que podemos hacer un estudio ya más detallado de cómo se propaga una onda en el aire. Entonces ustedes saben que ya les he mostrado varias veces la simulacioncita de PET, en donde el aire pues se comporta por capas, y entonces uno termina graficando las ondas de presión contra el tiempo, contra el espacio, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto bastante. Hemos visto que la longitud de onda de una onda en el aire, que es una onda de tipo longitudinal, tiene que ver con la distancia entre los máximos de presión del fluido. Entonces, también uno puede escribir, así como lo hicimos para la ecuación de onda general, y como lo estamos haciendo para el resorte, uno puede escribir una ecuación diferencial para el sonido en un gas. Como yo les dije, eso lo hicimos una vez en el curso y no lo vamos a hacer en todos los casos porque moriríamos aquí encontrando ecuaciones diferenciales. Entonces, esa ecuación diferencial que se escribe para el sonido tiene la misma estructura de la que ya hemos hablado, y es la segunda derivada con respecto al espacio de la amplitud del sonido, que normalmente la llaman con S, más 1 sobre la velocidad del sonido en ese medio por la derivada temporal con respecto al tiempo del sonido. Y esto igual a 0. Esto es un 2. Muy bien. Entonces esa ecuación diferencial también tiene una solución. ¿Qué solución esperan ustedes que tenga esa ecuación diferencial? Pues ¿de qué tipo? ¿Qué forma espera usted que tenga la solución de esa ecuación diferencial? Carlos. Si yo le digo que solucione esa ecuación diferencial, ¿usted cómo la solucionaría? Pues bueno, yo les voy a contar una cosa que de pronto ustedes no se han pescado en todo este discurso de las ecuaciones diferenciales y de las ondas. Y es lo siguiente. Como ya alguien se tomó el trabajo de demostrar que toda ecuación diferencial tiene una solución única, o sea, usted plantea una ecuación diferencial y ya existe un teorema que se llama el teorema de la unicidad, en donde se demostró que siempre que hayan condiciones iniciales, la ecuación tendrá una solución general única. O sea que si usted se acuesta a dormir y se sueña la solución de una ecuación diferencial y la prueba, ¿cómo la prueba? La mete a la ecuación, hace la segunda derivada, suma esto y le tiene que dar 0. Si usted se sueña la ecuación diferencial, o se la dice un duende, o se la imagina, o la intuye, o como sea, y la mete ahí, y le funciona, esa es.
Por eso uno en ingeniería y en física uno suele proponer la solución de la ecuación. Uno dice, yo propongo que esta ecuación tiene una solución S de X y de T que debe ser proporcional a una amplitud, a una constante, por la exponencial de I a la algo, digamos omega T, o bueno, digamos Kx menos omega T. Y todas las ecuaciones diferenciales de onda se solucionan de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en esta constante y en cómo se define esta K y esta omega. ¿Cierto? K siempre es igual a 2pi sobre lambda, que es la periodicidad espacial. Eso ya lo habíamos estudiado. Y omega siempre se define como 2pi sobre la frecuencia, que es la periodicidad temporal, que eso también lo habíamos estudiado. Ve, 2pi sobre el periodo, o 2πf. Entonces, la diferencia está en lambda, está en S sub 0 y está en el caso particular que usted esté tratando. Por ejemplo, una solución a esta ecuación de sonido, una solución que es famosa, es que S de X y T sea igual a S máximo, o sea, una constante, por el coseno de Kx menos omega T. ¿Qué relación tiene esta solución con esta solución? Que esto es la parte real de esto. O sea, este pedazo es la parte real de esta solución. Listo, entonces con esto, esta es la solución de una onda de sonido propagándose en el aire. Y de acá hay un ejercicio o un ejemplo pues ahí hecho en el libro que les recomiendo que lo hagan, y es deducir cuál es la ecuación para la amplitud, o sea, para la onda de presión. Y la onda de presión tiene la siguiente forma. Esta es la forma de la onda de presión. O sea que usted ya con estas dos funciones, usted puede tener toda la información que necesite sobre cómo se propaga el sonido en el aire. Con la presión usted tiene la amplitud de la onda, y con la amplitud usted tiene la potencia de sonido por la potencia del sonido, o sea, la energía del sonido por unidad de área. ¿De acuerdo? Ese máximo es una constante que tiene que ver con el inicio con la cantidad de energía o la cantidad de presión que se hace al inicio cuando usted comienza el sonido. No es lo mismo usted pegarle a un tambor con un palito de esos de bombombún a pegarle con un mazo propio para tocar el tambor. Entonces el S máximo va a depender del impulso inicial que tenga la membrana o la pared de aire sobre la cual usted esté haciendo la onda de sonido. Omega es un parámetro que tiene que ver con ¿qué? Con la frecuencia, ¿cierto? Pero es un parámetro externo o un parámetro interno. Depende de la onda todo. ¿Depende de qué? La onda. Pero estamos hablando de una onda de sonido, ¿sí o qué? Sí. Entonces ese parámetro depende de la onda o depende de algo exterior a la onda. La frecuencia angular, sí. En las ondas mecánicas eso depende de algo externo o de algo interno. De algo externo. De algo externo, muy bien. Si usted le pega 30 veces a esto por segundo, la frecuencia de las ondas de sonido que van a salir de ahí van a tener 30 veces, ¿cierto? 30 Hz. Ok. Les dejo como un ejercicio interesante, sin embargo no como una tarea, y es pasar de aquí a acá. Entonces prácticamente se repiten los mismos pasos que hicimos en la clase pasada para deducir esta ecuación.
Profe, ¿Puedes subirlo abajo? Porque es que no damos un pedacito. No ven esta, yo en la pantalla veo que ustedes pueden ver esta. Profe, pero vemos hasta W, falta la T y el paréntesis. es WTZ. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Es que hay un recuadro en el que está usted, profe, entonces no. Ya. Entonces es la densidad del medio por la velocidad de la onda en ese medio, por la frecuencia, por el S máximo, por seno de kx menos omega t. Esa es la amplitud de la onda de presión. A este parámetro se le denomina presión máxima. O sea, la presión máxima, así como la amplitud máxima de la onda. Aquí en ese teníamos la amplitud máxima. Aquí tenemos la presión máxima. La presión máxima es la densidad por la velocidad por la frecuencia. O sea que siempre que usted esté produciendo ondas de sonido, con este factor, usted puede determinar cuál es la presión máxima que puede ejercer la onda sobre otro medio. Me explico. Usted tiene aquí una onda de sonido, porque aquí hubo una explosión. Entonces esta explosión puede ser, por ejemplo, que alguien le pegó un tambor. Entonces esta onda de sonido se propaga en el aire y lleva una presión, ¿cierto? Una presión que tiene esa función que ya les acabé de poner, y esa función tiene una presión máxima. Esa presión máxima, que es ρ/v omega, depende exactamente de la frecuencia con la que fue producido el sonido. Y físicamente hay dos tipos de frecuencia. Una es que si usted solamente le pega una sola vez a un tambor, entonces la frecuencia con la que va a vibrar esa sola onda, pues, o ese pulso, porque eso se le llama un pulso, va a depender del material. Y otra frecuencia diferente es la frecuencia con la que usted le pega al tambor y la frecuencia con la que se genera un tren de ondas o una onda estacionaria. Eso lo vamos a estudiar la próxima clase en lo que tiene que ver con ondas en una barra, en una varilla. Por el momento, observemos que la presión máxima depende tanto de la frecuencia de la onda, o sea, de qué tanto esté oscilando la onda, como de la velocidad, como de la densidad del medio. Usted con esta presión puede encontrar, por ejemplo, cuánta va a ser la fuerza que una onda le va a hacer a un pedazo de papel, o sea, cuánta es la fuerza que la onda le va a hacer el pedazo de papel después de haber la explosión, después de darse la explosión. ¿Cómo calcula usted la fuerza? O sea, este vectorcito fuerza, ¿usted cómo lo calcula? Bueno, o la magnitud por lo menos. Muy bien, fuerza es igual a presión por área, ¿sí o no? ¿Recuerdan la definición de presión, que es fuerza por unidad de área? Esto lo vimos en fluidos, cuando hablamos en Descubriendo la Física de qué era la presión y de qué era un fluido. Entonces, la presión es fuerza por unidad de área. Si usted quiere saber cuánta fuerza le va a hacer una onda de sonido a un pedazo de papel, a una cortina, a una puerta, usted lo que debe calcular es el área de la puerta o el área del papelito y calcular la presión que tiene la onda. O sea, debe conocer la frecuencia, la velocidad de la onda y la densidad del medio. Usted calculando teniendo estos tres datos o encontrándolos de alguna condición. Por ejemplo, si es una onda de sonido en el aire, usted ya sabe que esto es más o menos 340. Usted más o menos sabe cuál es la densidad del aire, ¿cierto? Y ya dependiendo, eso sí, pues de la frecuencia se la tienen que dar. Si es una onda de ultrasonido o es una onda
Por ejemplo, hay unos tipos de onda que están en el límite auditivo, eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, dependiendo de la frecuencia del sonido, usted puede calcular la fuerza que la onda le puede hacer al papelito. Y esta presión es diferente a la presión que en efecto sucede cuando, por moverse el fluido, entonces, por ejemplo, esto es una puerta y aquí hubo una explosión y esta es la misma calle de la puerta. Entonces el aire se va a mover así, o sea, se va a mover paralelo al eje de la puerta. Aquí afuera disminuye la presión. Como adentro la presión era la presión atmosférica, entonces la puerta se va a tender a salir. Ese es un efecto causado por la presión que había al otro lado de la puerta, o sea, en el interior de la casa. Este efecto es diferente al efecto de la presión que hace la onda en sí misma contra la puerta. Son dos efectos distintos y que se combinan en ese caso. Ok. Lo otro que era importante que conociéramos hoy es la cantidad de energía de una onda sonora, o la energía cinética de una onda sonora. Bueno, este es el cambio. La energía cinética, sin calcular el cambio, sino solo la energía cinética, se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad de la onda? ¿De cualquier tipo de...? No, estamos hablando de ondas de sonido. O sea, la clase es ondas sonoras. 340 metros por segundo. Sí, pero mira que eso es una onda de sonido a temperatura ambiente y en el aire. Pero el sonido también... ¿Cómo? La velocidad inicial por la raíz cuadrada. Entonces, pero ahí me la estarías dando en términos solamente de la temperatura. Entonces, a ver, recuerdan que en la clase pasada hablamos de la posición de X, que era la posición o la amplitud de la onda, que era A por coseno de omega t, ¿cierto? Más phi, Aquí yo ya les dije cuál era la solución, o sea, ya les dije cuál era X. La solución es ese máximo, ¿cierto? Por un coseno de kx menos omega t. Esta es la posición. ¿Cuál será la velocidad? La derivada de S con respecto al tiempo. Entonces esto da S máximo por un menos omega por un menos seno de kx menos omega t. Entonces estos dos menos se van y esto queda omega S máximo seno de kx menos omega t. Ahora hay que elevar esto al cuadrado. Esta es la velocidad. Entonces la velocidad de una onda, la energía cinética de la onda, ¿cierto? En cualquier desplazamiento espacial, observen que esto significa que ella se está desplazando en cualquier longitud x, con una longitud de onda k, ¿cierto? Recuerden que k, que se llama el número de onda, es 2pi sobre lambda. Esto significa que esto es la velocidad en cualquier distancia x y en cualquier punto t. Entonces, esto va a ser un medio de la masa por esto al cuadrado, que es omega S máximo cuadrado seno cuadrado de kx menos omega t. Esta es la energía. Usted puede calcular en vez de calcular la energía, calcular la densidad de energía. O sea, como
En el tratamiento de ondas, ustedes recuerdan que cuando hablamos de fluidos, uno no habla de fuerza porque uno no le puede hacer fuerza a un pedacito de fluido, sino que hablas de presión. Entonces usted le puede hacer expresión con una tapa o con algún área a un fluido. Lo mismo sucede acá. Usted no le puede hacer, digamos, usted no le puede encontrar la energía a un átomo que esté en el fluido por el que está pasando una onda, porque no tendría mucho sentido. Usted lo que hace es encontrar la energía por unidad de volumen. Entonces la energía cinética por unidad de volumen, ¿cierto? O sea, la densidad de energía se denota como K. Y esta K, entonces es dividir la ecuación que teníamos aquí, miren, es dividir esta ecuación por el volumen. Si usted divide esto por el volumen, le queda masa sobre volumen y le queda la densidad del medio. ¿Lo ven? Entonces, este paso sobre la densidad no está comentado muy bien en el libro. Entonces es uno de los motivos por los que lo estoy haciendo, porque ahí simplemente dicen que la energía es un medio de la densidad. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esto queda siendo como un medio de ρ omega s máximo cuadrado por seno de kx. Para usted calcular la energía total, si usted sabe que esto es un seno al cuadrado, hace 8 días, y un seno al cuadrado es una función oscilante sobre el eje positivo, ¿cierto? O sea, esta es una función de este estilo. Hace 8 días vimos que cuando la energía potencial subía, la energía cinética subía, la potencial bajaba, y así sucesivamente, ¿cierto? O sea que en cada instante de tiempo, en cada punto del espacio, la densidad de energía potencial y la densidad de energía cinética tienen que sumar una constante. Por lo tanto, si esta es con seno, la otra puede ser con coseno, ¿cierto? Usted sabe que el promedio de esta función es igual al promedio de la función coseno. Ustedes ya saben qué es el promedio de una función. No, usted tiene una función cualquiera que sea periódica. Entonces el promedio de la función se define como 1 sobre el periodo por la integral de 0 al periodo de la función al cuadrado de x. Este es el promedio. Entonces, si usted promedia esta función, ¿cierto? Perdón, esto en el cuadrado, esta es la función sola. Si usted promedia esta función, entonces aquí le va a dar un cuadrado. O sea que el promedio de esta raya negra, cuando usted calcule eso, lo pueden hacer en su casa tranquilos, eso da un medio sobre el periodo, o sea, de 0 a 2pi. Entonces, lo mismo sucede para el coseno. El promedio de esta función es un medio. Por lo tanto, usted puede decir que la constante de energía total, que es igual a K más la energía potencial, más U, K más U, se puede escribir como K, que es esto, y U, que es lo mismo, porque el promedio de las dos da lo mismo. Esto tampoco está muy bien explicado en el libro. Entonces, en promedio la energía total viene siendo la suma de estas dos cosas igualitas, o sea que viene dando como ρ omega s máximo cuadrado, porque el promedio de esto es un medio, ¿cierto? Entonces esto sería un cuarto más un cuarto, volvería a dar un medio, pero nada más de esto.
O sea, la energía total se escribiría como 1/2 de rho omega S máximo por 1/2, que es el promedio de seno cuadrado, más 1/2 de rho omega, esto está al cuadrado, perdón, cuadrado S máximo por 1/2, que es el promedio del coseno. Por lo tanto, esto sería 1/4. Ese sería el promedio de la energía total. Ahora, si queremos calcular, por ejemplo, perdón, esto es 1/2, o sea, esto da 1/4, 1/2 por 1/2 a 1/4, 1/2 por 1/2 a 1/4, 1/4 más 1/4 a 1/2. ¿Sí lo ven? O sea, esta es la del seno, esta es la del coseno. Entonces, todo 1/2 por 1/2 que a 1/4, 1/2 por 1/2 que a 1/4 y 1/4 con 1/4 a 1/2. Entonces, esta sería el promedio de la energía total. ¿De acuerdo? Promedio. Ahora, la potencia es la energía por unidad de tiempo. Y la potencia por unidad de tiempo entonces daría esto sobre el tiempo. Observen que como aquí calculamos el promedio, esto realmente es la energía por unidad de área, ¿cierto? O sea, esto aparte de ser la energía promedio en el intervalo, lo estamos calculando por unidad de área o unidad de volumen. Entonces esto es como la energía total, pues ya sin promedio, por unidad de área. O sea, una cosa es el promedio y otra cosa es la energía por unidad de área. Entonces usted ya con esto ya calcula la potencia que necesite. Por ejemplo, a la energía total por unidad de área se le denomina intensidad. ¿De acuerdo? Que es equivalente a la presión por unidad de área. En este caso, pues, de energía de ondas sonoras. Es equivalente. Entonces, vamos a estudiar. Hay una funcioncita, ya se nos está agotando el tiempo, pero hay una funcioncita muy interesante que no la vamos a deducir, pues porque es largo la deducción, que habla sobre la intensidad o los decibeles audibles de acuerdo a la intensidad por el oído humano. Entonces, los decibeles se miden de acuerdo a la intensidad, se miden con esta ecuacioncita. Ya sabemos que la intensidad que acabamos de calcular es la potencia por la presión, bueno, la potencia por unidad de área. La potencia por unidad de área. Y ya la potencia la calculamos, ¿cierto? La potencia, que es la energía por unidad de tiempo, y ya calculamos la energía total. Yo ahorita les dije mal, les dije que esto era la presión, ¿cierto? Eso es un error mío. Fue un lapsus. Esto es la potencia por unidad de área. Por eso aquí lo puse como... Observen esto. La energía por unidad de área, como aquí ya la calculamos, pues
en promedio en el tiempo, ¿cierto? Aquí ya promediamos en el tiempo. Entonces, esto es energía por unidad de área y por una unidad de tiempo, o sea, por un periodo. Entonces, esto no es presión, fue un lapsus mío, esto es la potencia, que es la energía por unidad de tiempo. Entonces, acá vamos a utilizar esta definición de intensidad para medir los decibeles, que es la intensidad, digamos, una escala de medida del sonido. Cuando uno está en un concierto, cuando uno está en un aeropuerto, le muestran a uno en las pantallas de los aeropuertos o en algunos conciertos cuál es la intensidad sonora que sus oídos están recibiendo. Esa intensidad la miden con esta ecuación. Esta ecuación es logarítmica y lo hacen así, es para tener una relación lineal entre la intensidad y los decibeles, ¿cierto? Para poderlos medir, digamos, en una gráfica de forma lineal. Pero independiente de eso, vamos a ver algunos valores importantes de la intensidad de referencia. Entonces, aquí hay una tablita. Ya se las pongo en pantalla. En esta tablita encontramos unos valores importantes. Por ejemplo, el valor de la intensidad de dolor es una intensidad de 1 vatio por metro cuadrado. O sea, lo que yo les había dicho, la intensidad se mide en potencia por unidad de área o en energía total por unidad de tiempo, pero esa energía total que calculamos ya es por unidad de área y por unidad de tiempo porque la hicimos en promedio, ¿cierto? Dividimos por el volumen o por el área para que la masa se nos convirtiera en densidad. Entonces, el valor de dolor es este, que es 1 vatio por unidad de medida del área, o sea, por metro cuadrado, y corresponde a 120 decibeles, que es la unidad de medida de la intensidad sonora. Observen que aquí en la tabla dicen cerca a un aeroplano 150 decibeles, o sea que los oídos de uno no soportan estar pues al lado de un jet, por ejemplo. Dice acá una pistola 130 decibeles, un arma. Y esta es una sorpresa para muchos, y es que un concierto de rock está alrededor de 120 decibeles, y 120 decibeles es el límite en donde ya le empiezan a doler a uno los oídos. O sea que parece ser que cada vez ese límite se va corriendo un poquito más porque los jóvenes cada vez escuchan música un poquito más duro. Hay otras referencias, como por ejemplo en una calle normal es de 80 decibeles y en un subway es un metro, pero debajo de la tierra es más o menos de 100 decibeles. El límite audible para nosotros es de 0 decibeles. O sea que el infrasonido está por debajo de los 0 decibeles, o sea que 0.9, 0.8. Y les hago una pregunta sencilla. ¿Es posible tener decibeles negativos?
No. Pero ¿de dónde sacan ustedes la conclusión de que no se puede? La potencia, El logaritmo. la potencia también tiene que ser. El logaritmo de un número no puede ser negativo. Calcula el logaritmo de 0.1. Calcúlelo. Por ejemplo, mire el logaritmo natural de 0.01 da menos 4.6. Pero ¿el logaritmo natural o el logaritmo? Pues sí. Ah, ese es el logaritmo natural. Ahora calcule el logaritmo normal, logaritmo en base 10. De 0.1 le da ¿cuánto? Dejarle 1. Menos 2. Menos 2. Claro que aquí también se puede calcular. Ah, 0.01 logaritmo menos 2. Entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, que usted puede tener una intensidad de decibeles negativa. Eso está extraño, ¿no? Ya vamos a salir, Luis. Realmente no hay una intensidad de decibeles negativa. Porque en la ecuación, observen que usted aquí tiene una ecuación que es la intensidad que está recibiendo sobre una intensidad de referencia, ¿cierto? Entonces la intensidad de referencia tiene en su interior, o sea, la intensidad es presión por unidad de área, y la intensidad recibida también es presión por unidad de área. Entonces, la intensidad de referencia es una intensidad que se pone con base en los límites de propios de elasticidad del medio o límites propios del oído humano, ¿cierto? O del aparato que vaya a medir el sonido. Entonces, cuando usted recibe la intensidad, o sea, la una es la intensidad de referencia, la de abajo, y la de arriba es la intensidad recibida. Entonces, la de referencia es algo que tiene que ver con la capacidad o el límite del oído o la capacidad elástica del medio, porque es presión por unidad de área. Lo mismo sucede con la recibida. La recibida es límite o tiene que ver con las propiedades de audición o con las propiedades de elasticidad del medio. La división de esas dos cosas nunca va a dar un número tal que el logaritmo de negativo, porque usted no puede tener menos 3 decibeles de sonido. Usted tendrá, por ejemplo, 0.1 decibeles de sonido, que es el infrasonido. Y el ultrasonido, que tiene que ver también con límites superiores a estos valores, pero no solo con eso, porque los decibeles tienen que ver con intensidad y la intensidad con potencia. Entonces no solamente el infrasonido y el ultrasonido se definen con base en los decibeles, sino que se definen sobre todo con base en la frecuencia. Por eso hay algunos animales que pueden escuchar ultrasonidos o infrasonidos, nosotros no los podemos escuchar y a nosotros no nos hacen daño. Ultrasonidos quiere decir que estaría por encima de 150, pero aquí dice que el límite de dolor o el límite de audibilidad para nosotros es de 120. Entonces uno dice, bueno, entonces un perro, los sonidos que pueden escuchar los perros son sonidos que le harían daño al oído humano. Eso es una falsa conclusión que uno puede sacar de este tratamiento del sonido. Porque el ultrasonido y el infrasonido no solo se definen por el número de decibeles, se definen por la frecuencia del sonido. Entonces hay frecuencias que nosotros no podemos escuchar y que otros animales sí pueden escuchar, y que aunque se consideren como ultrasonidos,
o infrasonidos no van a ser dañinos para nosotros por el número de decibeles que ellos porten. Entonces, un repaso o un resumen rápido sobre esta clase que es muy conceptual. Las ondas de sonido cumplen una ecuación de ondas, una ecuación diferencial de ondas como las que conocíamos. La velocidad del sonido puede depender tanto del módulo de elasticidad como el de temperatura, pues como la de la temperatura. Encontramos la energía por unidad de área, por unidad de tiempo de una onda sonora, la energía cinética. Por conservación de la energía y por la grafiquita que ya habíamos visto que mientras la una sube la otra baja, entonces la energía potencial tiene que ser aproximadamente la misma. Sea pues con un seno o un coseno, pero resulta que el promedio de las dos funciones en el tiempo o en un periodo espacial tienen el mismo valor, por lo tanto cuando usted la suma da la energía total, que la calculamos que da un medio de ρ omega s cuadrado. Esa energía total ya fue calculada por unidad de área, por unidad de tiempo y se usa para calcular la potencia y con la potencia poder calcular la intensidad. Encontramos no, porque no la demostramos, pero sí analizamos la ecuación que define los decibeles en términos de la intensidad del sonido. Vimos cuál era el límite de audibilidad, tanto superior como inferior, y traté de motivarles el hecho de que una onda que tenga una frecuencia superior a la frecuencia que puede escuchar el ser humano, a la cual se le denomina ultrasonido, no necesariamente va a tener decibeles que estén por encima de los límites del dolor de audibilidad del ser humano, porque los decibeles tienen que ver con la potencia, que es energía por unidad de área, mientras el ultrasonido tiene que ver es con la frecuencia, que es el número de veces que oscila la onda en el tiempo. Muy bien, esto es todo por hoy, muchachos, nos vemos el lunes. Si tienen alguna pregunta, les escucho. Bien, entonces nos vemos el lunes. Si tienen alguna pregunta, me la escriben antes del lunes. Yo voy a mirar las animaciones, que espero ya tener pues como un concepto acerca de las animaciones para el lunes o para el jueves. Yo creo que para el jueves podemos hablar de las animaciones. Pero ese no es el resultado final. Pues eso es lo que llevamos hasta el momento. Eso es un avance. Mostrar Sí, listo. Bueno, un aviso parroquial es que dentro de 8 días hay el primer quiz. Entonces vamos a hacer un quiz de todo lo que llevamos, ¿de acuerdo? Para no ir acumulando demasiado tema. Entonces, de qué es una ecuación diferencial, cuáles son sus soluciones, el teorema de unicidad, qué es un movimiento armónico, qué es una onda, cuántos tipos de onda hay. Les voy a hacer algunas preguntitas sobre el sonido, conceptuales, alguna ecuacioncita sencilla. El quiz dura más o menos unos 40 minutos, así como hoy. Hoy hicimos seguimiento en el tablero. Dentro de 8 días haremos seguimiento en quiz. Y bueno, en esas nos vamos a ir alternando. ¿De acuerdo? Muchachos, mucha suerte.